Twitter Café, a través de Radio Valparaíso los acompañamos, estamos en Facebook Live, búsquenos ahí en el Facebook de Radio Valparaíso, también en el Facebook del Twitter Café, para que estemos absolutamente conectados, también a través de todas las señales de Radio Valparaíso nos escuchan, y por supuesto también en la región de Coquimbo, estamos ahí en Tongoy, Guanaqueros, Playa Blanca, a través del 90.9 FM. Ciudadanos Conectados, el bloque con la tecnología y con el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones, lo tenemos ahí, lo estamos viendo en la pantalla. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Sí, muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Pablo. Acá, como todos los lunes, conversando de hartos temas interesantes que a la gente le va a gustar, saber, conocer. Así que en eso estamos, colaborando. Así es, oiga, estamos en otro famoso Cyber Day, estas compras por internet que comienzan hoy, terminan el miércoles. Y claro, una de las ofertas es estos aparatos telefónicos celulares con 5G, que es esa como la novedad, la propaganda. Y tú has sido muy cauto, Pedro, en señalar que hay que tener mucho cuidado, que eso se va a demorar en llegar, que hay que tener ojo para que no pasen gato por liebre también, Pedro. Sí, mira, efectivamente, para resumir, los Cyber Days son eventos que lo realizan estas organizaciones de la Cámara de Comercio de Santiago, donde obviamente lo que interesa es vender a través de Internet. Hemos visto cómo las ventas online hoy día, sobre todo con la pandemia, han aumentado. Hay empresas que ya tienen casi el 50% de sus ventas son online y obviamente una de las grandes ofertas que hoy día se están aplicando son los celulares. Pero muchos ofrecen celulares con 5G y lo promocionan como un hecho novedoso, como de última tecnología. Y una de las cosas que nosotros hemos mencionado es que 5G es una tecnología que todavía no está disponible en el país, que el presidente lo anunció como recién empezando, hay toda una discusión, vamos a conversar sobre eso, pero en definitiva esto va a estar disponible en un par de años más. Entonces, yo sugiero a la gente que si compra un celular no sea porque tenga esta característica adicional, porque no le va a servir. Es decir, va a comprar algo que no lo va a utilizar nunca, probablemente, si es que lo ocupa acá en Chile. Así que el llamado es no dejarse llevar por ese tema, porque puede que gaste más dinero y no va a tener ninguna utilidad. Así que esa es la recomendación específica respecto a celular. Correcto. Y las recomendaciones sobre el Cyber Day, siempre hay a veces problemas, hay que chequear muy bien a quién se le compra también, Pedro. Sí, mira, es que como bien lo decía, esto está organizado por un grupo de empresas y tienen incluso suscritas como un manual de buenas prácticas y hay muchas empresas que se suman al evento sin estar dentro de esta organización. Entonces puede que realicen ofertas como si fueran parte del Cyber Day oficial y no lo son. Hay una página que se llama cyberday.cl donde aparecen todas las empresas asociadas y si hay otras que está por afuera ofreciendo alternativas, primero a analizar muy bien la oferta. Muchas personas indican con razón que muchas empresas suben los precios días previos para después bajarlos supuestamente y los mantienen al precio ideal. Hay sitios como una página que se llama canasta.cl con K de kilo, canasta.cl, que puede uno hacer un comparativo para saber realmente si es una oferta y obviamente tener precaución en dónde compra, en ingresar bien los claves o tarjetas de crédito. Y una de las cosas que siempre llamamos es no a sobreendeudarse, es decir, vea cosas necesarias si quiere comprar y no solamente por tener una tendencia, porque eso al final, en un momento como esto, es complicado. Muy bien, Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, nos acompaña acá en el Twitter Café hablando de tecnología, ciudadanos conectados. Pablo Ramírez, adelante. Oiga, Pedro, también este tema de los precios del Cyber Day, varios días antes, una de las empresas del retail, de los grandes retail, puso unos celulares que con unos valores que realmente incomprables. Costaban 30 millones de pesos, parece que era para subirlo y después bajarlo. ¿Ah? Creo que no muchos tienen que haber comprado un celular de alta gama a 30 millones de pesos. ¿Ah? Sí, mira, esa es una de las características que uno puede observar. Yo tiendo a pensar que es un error.
tal como también a veces se equivocan en los precios y le colocan un precio muy bajo a cosas que sabemos que tienen un valor más elevado, yo siento que hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente uno puede comprar algo que no quiere o pagando en exceso, y tal como tú decías, de hecho me tocó a mí verlo, por eso lo comenté, de un celular de alta gama a 30 millones de pesos, obviamente todos entendemos que ahí hubo una equivocación de muchos ceros, pero en definitiva el llamado es obviamente a mirar, a vitrinear virtualmente, a comparar y obviamente tener mucho cuidado con precios, formas de pago. También piensan que cuando uno compra una oferta, sobre todo ahora con la pandemia, hay costos asociados al envío que a veces no se indica. Entonces, por ejemplo, salía un producto que salía muy barato, pero el costo de envío era muy caro y al final el precio final a pagar era demasiado elevado. Entonces también hay que fijarse en ese nivel de detalles. Y también, Mauricio y Pedro, hay que fijarse en los plazos de entrega, porque con esto todo cambió. Esto no es que te va a llegar el producto en 48 horas o en 5 días. Se están demorando hasta 45 días el proceso de entrega. Hay que tener precaución con eso también y no desesperarse. Sí, o sea, en el fondo hay que mirar todos esos detalles. ¿Dónde compra? ¿Cuánto es el precio? Ver cuánto salen los costos de envío y las fechas de envío, porque mucha gente piensa que va a estar pronto y tal como tú dices, a veces el stock está disponible en un mes más, entonces al final es diferente comprarlo con inmediatez que planificado, así que también es un elemento a considerar. Sí, correcto, Pedro. Pedro, tú has sido uno de los referentes, yo diría, en los medios respecto a este tema del 5G. Te han invitado varios medios, han hecho también trabajos contigo de comunicación, de notas periodísticas. Hay mucha expectación respecto de este tema. Sería bueno aclarar el concepto general de qué pasa con el 5G en nuestro país, Pedro. Sí, bueno, mira, efectivamente, como lo decíamos, 5G es una quinta generación, es una tecnología que se viene, pero hay que mirar muy bien la letra chica para saber si efectivamente lo vamos a poder implementar o no. Y aquí hay un detalle, y se los comento, porque la semana pasada el Senado me invitó a una sesión especial, un hecho muy, no siempre se realiza, pero todos los senadores escucharon a algunos expertos para hablar sobre el 5G y la licitación del 5G que el gobierno está llevando a cabo. ¿Esto es para qué? Para que se adecue. Y uno de los problemas que hemos visto no es tan solo que vaya a entregarse espectro, que es un bien nacional de uso público, sino que este gobierno cambió lo denominadas contraprestaciones, que son la forma en que el Estado le exige a las empresas ciertas obligaciones de cobertura y llegar a lugares rurales o extremos o dar conectividad a postas rurales o a escuelas rurales gratuitamente por la entrega de espectro. Pero esta administración eliminó esas contraprestaciones y están solicitando que se conecten llamados puntos estratégicos o rutas estratégicas. Entonces, una de las denuncias que nosotros decíamos es que el gobierno le está entregando espectro y le está pidiendo a las empresas conectar la ruta 68 o el puerto como de Valparaíso, pero cuando hablamos de puerto estamos hablando del solo donde están los barcos, es decir, ni siquiera en forma aledaña. Entonces, la denuncia, o más que denuncia, reflexión, es por qué razón el gobierno está privilegiando a las empresas y no conecta ninguna zona adicional, no hay ningún beneficio social. ¿Y eso qué va a significar en la práctica el día de mañana? Que cuando tengamos 5G, el 5G va a estar solo concentrado en los grandes centros urbanos y si uno sale del centro urbano ya no va a haber conectividad de esa tecnología. Entonces estamos pensando en las personas o estamos pensando en las empresas. Entonces yo siento que este es un tema muy importante y es importante porque hay una política pública, promoción y además hay un bien nacional de uso público, insisto, que es de todos los chilenos, que es el espectro, el aire, así que no dan lo mismo la forma en que lo presenta, cómo lo licita y cómo se entrega. Pedro, sáqueme una uva. En los otros países de América Latina, las grandes empresas de telecomunicaciones han puesto grandes sumas por el 5G. Y aquí parece que en Chile van a entrar con inipini. ¿Ya? Y llama la atención, siendo un gobierno empresarial, que las grandes empresas de telecomunicaciones
no se vayan a poner con lucas arriba de la mesa, po. Y grandes lucas, porque estamos hablando de 200 millones de dólares hacia arriba. Sí, mira, solo para hacer un comparativo, en países cercanos a los nuestros, Argentina, Colombia, Brasil, el espectro es vendido. Entonces, por ejemplo, Argentina recaudó casi 2.000 millones de dólares para que las empresas pagaran para poder entrar con una tecnología, no con 5G, todavía no van ahí, pero con las tecnologías anteriores. Colombia recientemente 1.900 millones de dólares. Y Chile, en la última licitación, recaudó 20 millones de dólares. Piensa, 1.900 millones y Chile recaudó 20 millones. Entonces uno dice, ¿por qué tanta esta diferencia? Y ahí es donde surgen las contraprestaciones, porque el gobierno, Colombia, por ejemplo, cobra ese dinero y las empresas desplieguen donde quieren. Así pueden empezar en Bogotá y si no quieren avanzar, es cosa de ellos. Pero en el caso de Chile, lo que se le exige es, ya, perfecto, paguen poco, pero cúbranme la mayor cantidad de localidades, en este caso urbanos. Entonces, el gobierno le está pidiendo a la empresa que vaya a llegar, que tiene que cubrir el 90% de las zonas urbanas, pero además las contraprestaciones complementan esa solicitud. Es decir, hay una base, que es las zonas urbanas, y además se les pide zonas rurales. Pero aquí es donde está el problema de esta administración, porque solo le pide las zonas principales urbanas y solo algunos puntos como los puertos, aeropuertos. Entonces, nosotros creemos que estamos perdiendo. Entonces, yo decía, y se lo decía a los senadores, este es un buen negocio para la empresa y un pésimo negocio para Chile, porque tal como en octubre hubo un estallido social, económico, de desigualdad social, después, cuando haya gente desconectada o que no tenga los servicios de telecomunicaciones porque no se hizo bien las cosas, va a haber un estallido digital, porque todos sabemos que si uno tiene tecnología, tiene competencias digitales, va a tener un mejor nivel de vida, mejores oportunidades, y vamos a tener chilenos que están sobre sus casas, niñas que están estudiando en el notebook, tratando de captar la señal, y eso no cambia un punto con esta forma en que el gobierno quiere entregar el espectro. Entonces, ese es el llamado que nosotros hacemos, no porque esté en desacuerdo con el concurso, sino que estoy en desacuerdo con que el gobierno no piense en las personas, piense solo en la empresa, le dé conectividad. Imagínate que le está garantizando conectividad a la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago y no está pensando en dar conectividad ni a escuelas rurales ni a postas rurales, pudiendo hacerlo. O los sistemas de emergencia. Hoy día los sistemas de emergencia son un cliente más y podría obviamente ser entregado gratuito por este espectro, y en eso estamos en este momento, porque el gobierno tiene que escuchar y tiene que cambiar las bases, si no va a tener un gran problema para Chile. Sí, correcto, Pedro Huichalaf Roa, en Ciudadanos Conectados, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, mucho se habla del plebiscito del próximo 25 de octubre, estamos a menos de 2 meses, y uno de los temas es el voto para los contagiados. Se piensa en una posibilidad electrónica, hay todo un debate en torno a esa opción para aquellas personas que también obviamente tienen derecho a participar de un proceso tan importante. ¿Cómo te planteas tú ante ese tema, Pedro? Sí, mira, efectivamente hoy día hay una discusión respecto a si las personas infectadas pueden ir o no a votar. La idea está en que en teoría aquí chocan dos principios. El principio de tu derecho y obligación de poder representar tu voto a través de una urna, y por otro lado está la salubridad pública. Ahora, lo que se ha propuesto son los votos no electrónicos, sino que el voto por correo, es decir, a las personas que están infectadas, vaya correo, le entrega un voto en papel, ellos lo pueden complementar y lo suman y después lo revisan. Ahora, el punto está en que todo esto, cualquier proyecto tiene que ser propuesto y hacer una modificación legal. Y estamos muy próximos, están quedando casi 56 días para la elección. De hecho, ya se inició la campaña, en este caso del apruebo, rechazo, en general de la votación que vamos a tener. Yo siento que tiene que haber una pronta respuesta, porque efectivamente hay gente que se siente discriminada porque la enfermedad uno no lo busca, es decir, tú te enfermas por una pandemia, por una mala gestión, y obviamente te afecta a tu libertad de elegir una nueva constitución.
siento que todavía se tiene que resolver y si tiene que haber alguna solución, más que voto electrónico, insisto, que no estamos en el momento para hacer, en este caso, juegos, porque esto es muy serio. Yo apelo probablemente al voto de correo, pero tiene que ser, obviamente, definido en un cambio de la ley. Correcto, Pedro. Oiga, Pedro, no ocurrió una serie de hechos, está bien movido el panorama de la política, de los personajes que aparecen, en fin. ¿Cuál es su apreciación general respecto de este tema? Está también el movimiento a nivel nacional de los camioneros, que por supuesto también está complicando bastante. Una mirada suya respecto de este momento político, Pedro. Sí, mira, simplemente mencionar que efectivamente acá hay grupos de personas que se están resistiendo al cambio de la Constitución y están buscando cualquier argumento para buscar escenarios para inhibir a que la gente vaya efectivamente a votar. Es decir, imagínate que estemos con las rutas tapadas y clausuradas por los camioneros y la gente quiere ir a votar a alguna región o a alguna ciudad y no puede asistir. O en este caso también por temas de salud. Entonces yo siento que hay que tener mucha precaución. Además, por ejemplo, el caso de los camioneros, yo siento que está politizado en el sentido de que solo es un grupo de camioneros. Yo supe que ahora están bloqueando el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio, están generando un efecto de desabastecimiento en momentos de pandemia, en momentos de crisis y con un Ministerio del Interior que no ha hecho nada porque son todos amigos en general, porque si hubiera sido otro tipo de manifestaciones, y lo veíamos, manifestaciones, por ejemplo, a favor de la causa mapuche, fueron reprimidos con carabineros, bombas lacrimógenas, lanzagases, etcétera. En cambio, los camioneros que están en el sur, en pandemia, violando el toque de queda, haciendo asados, comiendo en medio de la calle, eso no parece que sea equilibrado ni que sea justo. Entonces, siento que aquí esto se tiene que resolver entendiendo que hay un bien mayor, que es este proceso constituyente, entender el momento histórico y obviamente cualquier derecho por ejemplo, les decíamos, los camioneros tienen derecho a reclamar, pero para eso se pueden salir de sus camiones e ir a Plaza Italia como todas las personas y reclamar, no andar entorpeciendo las vías públicas, así que aquí hay una lógica de entender el momento, entender la forma y obviamente después no reclamar por las consecuencias que pueden traer detrás de esto. Sí, correcto, Pedro Huichalaf Roa, que nos acompaña en el Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. Finalmente, Pedro, usted participa en varios eventos por estilo Zoom, encuentros, también denos sus puntos de contacto, Pedro, para que estemos todos ahí absolutamente coordinados. Sí, mira, bueno, finalmente quiero mencionar que me pueden encontrar en www.huichalaf.cl, en Facebook, @huichalaf, en Instagram y en Twitter. Y solamente mencionar un último detalle que se nos faltó, pero es un tema relevante. Comenzó en Chile con Argentina el fin del roaming entre ambos países. Esto lo quiero explicar bien para que se entienda. No es que una persona puede llamar por teléfono a Argentina y salga más barato, sino que el roaming es las personas que viajan de Chile a Argentina y ocupan su celular, va a tener, si tienen un plan acá en Chile, no van a tener que pagar adicionalmente a lo que pagaban antes. O argentinos que vienen a Chile van a poder usar las redes chilenas con el mismo costo argentino. Entonces, esta noticia es positiva, es buena, lo iniciamos en el gobierno anterior, me tocó personalmente establecer los primeros canales de conversación y ahora se logró. La noticia apareció con que el presidente chileno con el presidente argentino hablaban por teléfono. Eso no es roaming, eso es una llamada de larga distancia. Pero trataban de reflejar, como te digo, esta lógica de que si el día de mañana, después de la pandemia, chilenos van por ejemplo, a Mendoza, a Buenos Aires o a otras partes de Argentina, teniendo un plan en Chile, no van a tener que pagar adicionalmente lo que se pagaba mucho para hablar por teléfono o navegar por internet, porque les va a salir lo mismo como si estuvieran en el plan de acá de Chile. Así que es una buena noticia y yo creo que no se ha reforzado eso, pero es un trabajo de políticas públicas de mediano a largo plazo, que es lo que todos hacemos. Así que yo al menos estoy muy contento porque cuando nos iniciamos estas conversaciones era un sueño que no se veía cómo se podía resolver. Hicimos conversaciones con la empresa, se firmó después un convenio país a país y hoy día tenemos los resultados que benefician a los que visitan
Argentina o los argentinos que visitan Chile. Muy bien, Pedro Huichalaf. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos, Pedro. Estamos en contacto en cualquier otro momento. Cuídate mucho. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. @Huichalaf. Así es. @Huichalaf en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias, Pedro. Nos vamos. Ya vienen las noticias de la hora con Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. A las 13 horas las noticias. Frecuencia Informativa Central con la conducción del periodista Marcos Sepúlveda. 16 horas Mañanas de la Historia. Y a las 17 horas, 17:30 horas, Luz Verde. Gracias a Fernando Feña Quiroga. Gracias a Camilo González en la sala de control. Cuídense mucho. Nos reencontramos mañana a las 9 a.m. en otro Twitter Café, en Radio Valparaíso. Chao, Pablo. Chao, chao. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Que estén todos muy bien. Twitter Café fue una presentación de